Un barco carguero fue encontrado a la deriva con toda la tripulación muerta en extrañas circunstancias, y contado tal y como ha ido apareciendo la información a lo largo de los años. ¿Fue un incidente real o una noticia falsa? Ahora te lo cuento. El misterio del Uran Medan. El 27 de junio de 1947, hacia las 2 p.m., los barcos mercantes City of Baltimore y Silver Star, que navegaban por algún lugar del Océano Pacífico Oriental, comenzaron a recibir un extraño mensaje de socorro en código Morse. El mensaje decía: SOS, del Uran Medan, a flote, todos los oficiales, incluido el capitán, están muertos, postrados en la sala de mapas y en el puente, posiblemente toda la tripulación muerta. Entonces, el código Morse se volvió ininteligible, salvo las dos últimas palabras: me muero. El barco más cercano, el Silver Star, situado a unos 400 kilómetros al sureste, acudió al rescate, avistando en el horizonte la nave en apuros hacia las 9 a.m. del día siguiente, el 28 de junio, después de navegar a toda máquina durante 19 horas. El Uran Medan fue encontrado navegando a la deriva. Desde el Star, vieron al mercante holandés Uran Medan a la deriva con las máquinas paradas, aparentemente en buenas condiciones de navegación, un tanto escorado a estribor, sin daños aparentes pero sin responder a los mensajes de radio que le enviaban y con la bandera bajada. Al llegar hasta la nave, el Star comenzó a dar vueltas a su alrededor, intentando comunicarse con la tripulación mediante un megáfono, y observando que uno de los botes salvavidas había sido arriado, ya que los cabos de sujeción estaban sueltos colgando por la borda. 9 marineros y un oficial abordaron la nave y se encontraron con toda la tripulación muerta, desperdigada por la cubierta, incluido un perro. El capitán estaba muerto en el puente, los oficiales en la sala de mapas y en el timón, el operador de radio que había remitido el mensaje de socorro en la sala del radio todavía con los auriculares puestos y la mano accionando los botones del equipo de comunicaciones. El cuadro de bitácora había desaparecido, junto con cualquier otra documentación. Los cadáveres no presentaban heridas visibles, no había rastros de sangre, pero muchos de ellos yacían sobre sus respaldas, en posiciones hieráticas, como si se hubiesen quedado congelados de repente, con los brazos estirados, intentando luchar contra algo, y hubieran caído al suelo, con los ojos abiertos, mirando al frente y expresiones de horror grabadas en sus rostros. En la sala de máquinas, los operarios fueron encontrados con las mismas expresiones. En total, 22 hombres muertos, casi todos de origen asiático. Al no encontrar supervivientes, el equipo de rescate lanzó un cabo al Silver Star para remolcar el Uran Medan hasta el puerto más cercano, pero mientras lo amarraban, la bodega número 4 empezó a arder repentinamente, soltando una gran humareda. La partida de rescate abandonó la nave apresuradamente y mientras el Silver Star se alejaba por seguridad, se registraron una serie de explosiones en el Medan, que no llegaron a destruir la nave. El barco estuvo ardiendo durante varias horas, hasta que finalmente se escoró completamente y se fue a pique. El capitán del Star anotó el incidente en el diario de a bordo para informar posteriormente, sospechando que la nave naufragada podría haber llevado una carga de productos químicos o explosivos. El diario de Lokomotiv publicó la historia en 1948. Esta es la historia del SS Uran Medan, tal y como se contaba en el diario de Lokomotiv. A simple vista parece un accidente en alta mar, con varios aspectos que no se pudieron investigar tras hundirse el barco, las causas del fuego y la explosión. La cuestión más intrigante: ¿cuál fue la causa de que la tripulación cayese muerta de forma tan fulminante, sin darles tiempo a abandonar el barco, dejando los cuerpos como estatuas congeladas, con los ojos abiertos y caras de horror? Una de las primeras publicaciones de la historia apareció en una serie de 3 artículos en el periódico indonesio holandés. Hasta 1949, Indonesia fue colonia holandesa. De Lokomotiv, Samaresh Handels en Adventieblad. Bueno, yo no sé decir esto, pero ya os lo dejo por aquí. La locomotora, revista de comercio y publicidad Samareganj, o como se diga, no sé. Los 3 artículos estaban fechados el 3 de febrero de 1948, 28 de febrero de 1948 y 13 de marzo de 1948.
En el primer artículo se recogía la narración del intento fallido de rescate, cómo se había encontrado a toda la tripulación del carguero holandés muerta a bordo y cómo se hundió el barco mientras lo intentaban remolcar a puerto. En los dos artículos siguientes de la serie se recogía el testimonio de un supuesto superviviente de la tripulación, que había logrado abandonar el barco en aquel bote salvavidas que había sido arriado. La embarcación, con 7 marineros, habría logrado llegar a la costa del atolón Toangi de las Islas Marshall el 12 de julio de 1947, tras pasar 3 semanas en el mar. Solo había sobrevivido a la larga travesía de uno de los náufragos, que fue rescatado en muy mal estado de salud por los nativos. El lugar donde se produjo el suceso, según el diario de Lokomotiv, sería en algún punto al sureste de las Islas Marshall. Los nativos llevaron al tripulante herido a una misión del atolón Toangi, regentada por un misionero italiano, para recibir asistencia médica. El náufrago dijo ser Jerry Rabbit, el segundo oficial del carguero siniestrado, de nacionalidad alemana. Antes de fallecer, contó al sacerdote que el 7 de junio en Shanghái se había enrolado en el Ourang Medan, sin que el capitán quisiera saber nada sobre su identidad, al igual que la mayoría de la tripulación. Jerry creía que el barco era un carguero chino, dedicado al contrabando, al que le habían puesto el nombre falso para que pareciese una nave holandesa. La noche del 8 de junio estuvieron cargando 7.000 cajas con materiales desconocidos. La mañana del 9 de junio partieron rumbo sur desde Shanghái hasta otro puerto chino más pequeño, a unos 150 kilómetros, donde recogieron 8.000 cajas más. Esta distancia nos pondría en algún puerto por la zona de Xiangshan o las múltiples islas que rodean Zhoushan. Desde ahí pusieron rumbo a Costa Rica, donde debían entregar la mercancía a otro carguero en alta mar. El Medan estuvo navegando entre las Islas Carolinas y las Marianas, esquivando las rutas marítimas convencionales, probablemente para evitar ser abordado por las autoridades. Antes de fallecer, Jerry contó al sacerdote que el Medan transportaba un cargamento mal almacenado de productos químicos. A los 10 días, probablemente el 21 de junio, la tripulación empezó a enfermar. Primero cayeron los fogoneros, uno de ellos inmediatamente. El capitán dijo que había sido un golpe de calor, al estar atravesando una zona tropical, con la temperatura ambiente rondando los 40 grados, sumando el trabajo sofocante en las calderas. Días después enfermaron los maquinistas, aquejados de fuertes dolores en el estómago, sin operarios en calderas ni máquinas. El barco quedó parado. Al ser oficial, Rabbit pudo revisar el manifiesto del cargamento, donde constaba que estaban transportando 15.000 cajas de ácido sulfúrico, cianuro y 20 latas de nitroglicerina. Al parecer, los contenedores en mal estado estaban dejando escapar gases tóxicos, envenenando a la tripulación. Como el capitán se negó a enviar un SOS, Jerry junto a otros 6 marineros arriaron un bote salvavidas para alejarse del Medan. La embarcación no estaba equipada, sin agua ni alimentos. Todos los marineros murieron a los pocos días, excepto Rabbit, que falleció al poco de ser rescatado en Toangi. Esta historia fue contada por el padre misionero y autor de los artículos del diario de Lokomotiv, Silvio Sherley, un italiano procedente de Trieste, Italia. Sherley no era un reportero de Lokomotiv, sino un redactor independiente que habría enviado o vendido los reportajes al periódico, el cual no garantizaba la veracidad del relato en advertencia expresa. La pelota cogió forma en la década de 1950. El 9 de mayo de 1952, la historia fue publicada en un boletín de la Guardia Costera estadounidense llamado Proceedings of the Merchant Marine Council, procedimientos del Consejo de la Marina Mercante. La narrativa es la misma que la aparecida en el de Lokomotiv, salvo que fechaban el incidente en febrero de 1948 y lo ubicaban en el estrecho de Malaca, el paseo de agua que separa Indonesia de Malasia, el mismo lugar donde el desaparecido vuelo MH370 emitió su último mensaje. Nótese que el estrecho de Malaca está a casi 8.000 kilómetros de las Marshall, como para llegar en un bote salvavidas. El artículo del de Lokomotiv había sido citado en otro artículo titulado Secrets of the Sea, Secretos del Mar, publicado por el diario San Francisco Examiner, el 3 y 10 de octubre de 1948, y en el Atlanta Constitution, en el 10 de octubre. Con todos los elementos para llamar la atención del público, un enigmático barco carguero, encontrado a la deriva con toda la tripulación muerta a bordo en extrañas circunstancias, la historia volvió a ser publicada en la revista estadounidense Fate, número 6.
en junio de 1953, convirtiéndose en un clásico del misterio, en plena fiebre de la ufología. Autores como Morris Ketchum Jessup, el escritor que se vio envuelto en el asunto del experimento Filadelfia, apuntaban a que el barco pudiera haber sido atacado por ovnis. Vincent Hayes Gaddis, el autor que acuñó el concepto del Triángulo de las Bermudas, lanzó una teoría en su libro de 1965, Horizontes Invisibles, extraños misterios del mar, historias verdaderas que desafían la lógica, según la cual un fallo en una de las calderas del Medan habría causado un incendio, que se habría expandido lentamente por las bodegas del barco. El monóxido de carbono habría envenenado a la tripulación y el fuego habría causado la explosión que hundió la nave. Documentos desclasificados de la CIA en el 2003. El incidente del Orán Medan volvió a saltar a la palestra 40 años después, cuando el 5 de mayo del 2003 Estados Unidos desclasificó un documento secreto que contenía una carta privada enviada en diciembre de 1959 al entonces director de la CIA, Allen Dulles, por un tal C.H. Mark Jr. de las oficinas en Scottsdale, Arizona. En la carta se relata la historia del Orán, pidiendo la opinión del director sobre el asunto. Al final de la carta, Mark dice literalmente que cree que el misterio del Medan es la respuesta a las desapariciones misteriosas de buques y aviones que se producen en el mar, y de las enormes esferas de fuego que surgen del mar. Avistadas por barcos desde el año 216 después de Cristo, también se comentaba que el escrito había sido enviado anteriormente el 29 de mayo de 1958. La consulta había sido respondida brevemente por el asistente del director Dulles, descartando el asunto. El documento secreto que contenía esta primera comunicación había sido desclasificado el 7 de mayo de 2002. Estas dos desclasificaciones dieron pie a que los aficionados a este tipo de temáticas indagaran en las hemerotecas, encontrándose con la siguiente sorpresa en todo este asunto. Resulta que la historia ya había sido publicada en 1940. El mismo relato había sido publicado en 1940 por 3 periódicos británicos, 3 medios de reputados que todavía existen y cuentan con una hemeroteca que se puede consultar. Todos los artículos informaban del accidente de un carguero llamado Orán Medan, pero con ligeras disparidades. Ubicaban el lugar del suceso en las Islas Salomón. El mensaje de socorro era diferente. No se mencionaba el nombre del buque de rescate, el Silver Star, ni se hablaba del estado en el que fueron encontrados los cuerpos de la tripulación. La fuente de la noticia seguía siendo el mismo autor italiano, Sergi, con Z esta vez, de Trieste, Italia. Es posible que Sergi revendiese el relato al de Lokomotiv cambiando las fechas de los acontecimientos, o que algún periodista del Lokomotiv reciclase la noticia en flagrante copy-paste. La historia del Orán Medan apareció de nuevo en otra publicación, esta vez una revista que se editaba en el Vichy francés, llamada Sept Jours, en el número 45, de septiembre de 1941. Página 9 se publicaba un artículo titulado Après 20 mois, le mystère de l'Orán Medan est éclairci. Bueno, he intentado decirlo de la mejor manera que he podido, ¿vale? Y en español sería algo como, después de 20 meses, el misterio del Orán Medan es aclarado. Así sería en español. Este artículo era una continuación de otro publicado en el número 13 de la misma revista, publicado en el 29 de diciembre de 1940, en el cual se fechaba el incidente del Medan el 13 de noviembre de 1939. La revista Sept Jours sigue existiendo hoy en día y tiene hemeroteca. 1939-1940 es un escenario muy diferente. Adelantar el incidente del Orán Medan a 1939 nos pone en un escenario muy diferente al 47 a 48, ofreciendo un mejor contexto para un barco pirata transportando contrabando de productos químicos. En Europa había estallado la Segunda Guerra Mundial. Francia fue ocupada el 22 de junio de 1940 por el Tercer Reich, excepto en el sureste donde se constituyó el gobierno de Vichy. Indochina en el sureste asiático fue gobernada por el régimen de Vichy, a la vez que era ocupada pacíficamente por tropas imperiales japonesas. En el Pacífico se producía la Segunda Guerra sino-japonesa. Un sector de Shanghái había sido ocupado por los japoneses, permitiendo la permanencia del sector francés e internacional hasta expulsarlos a todos el 8 de diciembre de 1941, un día después del ataque a Pearl Harbor.
La Convención de Ginebra prohibía el uso de armas químicas a los países firmantes del tratado, por lo que el transporte de la materia prima para fabricarlas se tenía que hacer en secreto, en barcos sin registros con tripulaciones extranjeras. Según el historiador marítimo Roy Bainton, esto mismo es lo que le sucedió al Gran Medan. Los productos químicos que transportaba de contrabando, mal almacenados, entraron en contacto con agua salada en las bodegas y reaccionando produciéndoles la emanación de gases tóxicos y las explosiones. Conclusiones. Nunca ha sido posible confirmar la existencia de un buque llamado SS Gran Medan. No hay documentación de su matriculación ni en Holanda ni en ningún otro país, a la vez que nunca apareció en el registro marítimo de Lloyds, ni existen fotografías conocidas. En cierto modo, es lógico, al ser un barco pirata con bandera y nombre falso. El incidente, de ser real, tuvo que haberse producido en 1939 o 1940, al haber sido publicada la noticia por 3 periódicos diferentes en 1940. En estos primeros artículos de los periódicos británicos no hay referencias a que los cuerpos fuesen encontrados en posiciones extrañas, con caras de horror. La historia del Silver Star tiene que ser falsa, ya que el barco todavía no ha sido construido en 1939 al 40. El buque existió. Fue fletado por la naviera Grace Line con el nombre Santa Cecilia, reclutando brevemente durante un año en 1946 por la Marina estadounidense, siendo renombrado Silver Star. Cuando fue devuelto a Grace Line en 1947, se le renombró de nuevo como Santa Juana, hasta que fue achatarrado en 1971. Por lo tanto, en 1947 al 48 el Silver Star ya no existía con tal nombre así, que no pudo intervenir en ningún rescate marítimo. No se conservan ni sus cuadernos de bitácora ni las listas de sus tripulaciones. La historia del superviviente Jerry Rabbit y la misión italiana en el atolón Toangi tiene muchos visos de ser igualmente falsa. El atolón existe pero se llama Taongi. Pudiera ser una errata. Del 39 al 40, las Islas Marshall estaban bajo mandato del Imperio japonés, en el atolón Mili, donde supuestamente se estrelló Amelia Earhart en julio de 1937. Según la teoría de las Marshall, había una base naval nipona, de tamaño considerable, con 5.000 soldados acuartelados. En Taongi mantenían una guarnición de 20 soldados, que probablemente hubieran bayonetado a cualquier occidental que se pasase por ahí sin pensárselo 2 veces. En 1943 se vieron obligados a abandonar la isla por falta de agua y comida. En 1947 al 48 el atolón estaba deshabitado, de forma confirmada por tropas norteamericanas, que desembarcaron para evacuar posibles supervivientes a la Segunda Guerra Mundial. Ya fuesen japoneses o nativos, inspeccionaron la isla 2 veces, en 1946 y 1953, ya que entre el 46 y el 58 se realizaron 67 pruebas de armas atómicas en las Islas Bikini, a tan solo a 500 kilómetros al sureste. Es decir, que en Taongi nunca hubo ninguna misión italiana, ni ningún misionero. Tampoco se ha logrado encontrar nunca a ningún testigo presencial del accidente del Gran Medan, ni se sabe quiénes eran sus tripulantes o los del barco que acudió al rescate. ¿Y tú qué piensas? Déjamelo saber en los comentarios. Si te ha gustado, deja tu me gusta, suscríbete para ver más vídeos interesantes y comparte con tus amigos y familiares. Yo me despido por hoy y nos vemos en otra ocasión. Adiós.